Romanos capítulo 2. Vamos a empezar la lectura en versículo 17, dar un repaso de lo que venimos enseñando. Son creo que dos mensajes más que tengo, este y uno más que tenemos en Romanos 2, Dios mediante, si el Señor permite. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo está manifestando acá, como venimos enseñando, los privilegios dados a Israel como nación. Privilegios nos salvan. Tener mucho no significa que porque tengo mucho y mucho en lo que pertenece a Dios, significa que soy un creyente o que poseo la salvación. Sino simplemente tienen que ir al trono, a la eternidad pasada, cuando Dios hizo a Satanás. Lo hizo perfecto en todos sus caminos. Tuvo toda la posesión. Tuvo quizás el lugar más sublime del cielo. Era lo que llamaban un querubín protector. Los querubines protectores eran los que custodiaban lo que era la santidad de Dios. Ellos estaban delante del trono, había 5, él era el quinto, él se paseaba delante de las piedras, dice Ezequiel capítulo 28. Poseía grandes privilegios, era músico principal en el cielo, Dios lo había hecho un músico principal, por eso es que en Isaías 14 Dios dice, cuando él cayó, echaré al sol el sonido de tus arpas. O sea que cambió su música de alabanza a Dios, pasó a ser blasfemia a Dios. Entonces Dios toma la música del diablo y la va a echar en el infierno. No creo que andemos a hacer mucha matemática a saber de qué está hablando el Señor ahí, que es la música que no glorifica a Dios. Pero él tuvo todos los privilegios. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló iniquidad en ti, dice Ezequiel, capítulo 28, y hubo una caída. Pero caída en el pensamiento, como ustedes saben, él no hizo nada. Él pensó dentro de su corazón, subiré, pondré mi trono delante del trono de Dios, al lado de él, recibiré la misma alabanza, la misma gloria. Esto que yo tengo no es como lo que él tiene. Veía su altura y él quería más. Desde la historia humana, no importa cuánto Dios le ha dado a los hombres, nunca están contentos con lo que tienen. Adán y Eva tuvieron el mismo problema, querían más, tenían todo en el huerto, pero Satanás lo tentó con un poquito más, un poco más. Le dijo, Dios sabe que si comes de este árbol, seréis como Él. Y le avanzó un poquito más. No tienen todo acá, lo que necesitan es ser como Él, un poco más. Ese ser como Él corre en las venas del diablo. Él quiso ser como Dios. Entonces Él lleva ese principio a los demás. Ser como Dios, alcanzar, obtener, tener. No es suficiente. Dios trae advertencias con la abundancia siempre. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando tengas la tierra y habites en ella, tengas todas estas cosas, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Abundancia, como ya hemos dicho tantas veces, puede ser maldición directa. Satanás tenía todo y se fue de los privilegios. Dios lo echa, pero lo echa por el mero pensamiento. Satanás va a quemar eternamente por un pensamiento. Satanás ha sido condenado eternamente por un pensamiento. Desde que pensó eso hasta hoy, obviamente ha añadido a su iniquidad, como dice Job, has añadido a tu pecado. Obviamente Satanás ha añadido a su pecado, pero desde ese punto, que solamente se engendró en el pensamiento del diablo, que él pensó dentro de sí y Dios condenó al pensamiento. Dios es así de severo. Por un solo pecado echó a Satanás del cielo. Por un solo pecado echó a Adán del huerto. Por un solo pecado echó a Caín de su presencia. Por un solo pecado Usa murió cuando estaba tocando el arca. Por una sola desviación del corazón, David pierde a Usa. Por una iniquidad, Dios castiga a David severamente y mueren 4 de sus hijos. Nosotros decimos,
Dios es liviano con el pecado. En realidad la historia nos marca que no es así. Y en Génesis 6 no es una iniquidad que Dios tiene en mente, sino que el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Entonces Dios trae condenación a los hombres. No sin misericordia, porque dice que esperó 120 años la paciencia de Dios. En esos 120 años le da una ilustración de la salvación, que es el arca que no estaba haciendo. Y le pone como predicador, pregonero de justicia. Nadie escuchó a Noé por 120 años. O sea, él tenía su púlpito y su congregación siempre vacía. Tenía las mismas personas todos los domingos. Y por 120 años nunca creció la congregación, nunca disminuyó. La Biblia se salvaron 8 personas. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Dios esperó en paciencia. Pero dice Génesis 6:3, mi espíritu no para siempre contenderá con el hombre. ¿Y qué significa eso? Dios contiende con nosotros. Dios nos lleva a circunstancias de presión. Esteban lo dijo de esta manera en Hechos capítulo 7. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo de Dios. Es tremendo cuando yo pienso en eso, queridos hermanos y amigos que nos visitan. Es tremendo. ¿Saben que la creación no resiste a Dios? Él habla e inmediatamente le obedece. Él dice y es. Dijo sea la luz, fue la luz. Está 7 veces esta frase, dijo y fue, dijo y fue, dijo y fue. Porque cada vez que Dios habla, se sucede y se hace como Él dice. Continuamente cuando Dios habla, se hace. Él mira la creación, se paró en el barco, miró al viento y al mar y dijo, basta ya. Y hubo una calma inmediata, hubo un instante. Los discípulos se sorprendieron. ¿Quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Al momento de hablar, callan. No te dice basta, basta, te dije basta, basta. No. Él solo habla una vez a sus obras y es más que suficiente. Pero Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras al hombre, porque Dios le ha hecho con la voluntad y el poder de resistencia. Él puede resistir a Dios. Él puede desafiar a Dios. Dios se deja ser desafiado. Él puede escupirle el rostro. Él puede arrancarle la barba. Él puede ponerle clavos en las manos y en los pies. Él puede poner una corona de espinas sobre su cabeza. El hombre desafía a Dios en todo sentido. Privilegios no hacen a la salvación. Que tengas una Biblia en casa, que vayas a la iglesia, que poseas ciertas cosas religiosas. No pienses en tu corazón, ciertamente, porque tengo todas estas cosas, conozco a Cristo, seré salvo. Bueno, creo en Dios, pastor. La Biblia dice, Santiago 2:19 dice, los demonios también creen y tiemblan. Como que Santiago agrega una palabrita y no solamente creen, pero tienen miedo. Yo no te veo tener miedo. Tú dices creo en Dios, pero ¿dónde está el temor a Dios? Hay una verdad en la Escritura, y no vamos a entrar a eso esta mañana, pero hay una verdad en la Escritura que es, debemos creer en Dios. Eso es su existencia. Y debemos creer a Dios. Eso es su palabra. Son 2 cosas diferentes en la Escritura. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Acá vienen las preguntas retóricas, ya tienen una respuesta. Pablo está diciendo, tú que dices ser maestro, parece que no has aprendido tú la lección. Quieres decirle a otro cómo vivir, pero tú no vives de esa manera. Quieres decirle a otro que lleve cierto mandamiento y que haga cierta cosa, pero tú no haces eso. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Son mandamientos de la ley. Está hablando del pueblo de Israel. 11 veces en pocos versículos Pablo menciona la ley. ¿Por qué? Porque es lo que ellos se confiaban. Ellos confiaban en que tenían la ley. Dice así el texto. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley. Esto para mí es una paradoja, porque una verdadera lectura de la Biblia produce humildad, no jactancia.
La gente que dice, yo ya lo leía eso, o ya lo conozco a eso, o yo ya, no me vengas a hablar de la Biblia, que yo la conozco de tapa a tapa. ¿Qué es eso? Es jactancia. ¿La Biblia produce jactancia? ¿La lectura de ella te produce a vos un espíritu de elevación? ¿Que ahora sos mejor que tus hermanos porque tienes una Biblia, porque te congregas, porque hace un año no faltas a la iglesia? Porque hace un año que no cortas con tu devocional diario de búsqueda del Señor y eso te eleva. No, una verdadera búsqueda de Dios, un conocimiento genuino de Dios, quebranta, humilla. Pues cuanto más estás en su presencia, tenés doble visión. Ves cómo Él es y ves cómo tú eres. Ves cuanto más luz entra a tu alma, más tinieblas ves. Cuanto más cerca de Dios estás, más impío te sientes. Isaías estaba en su presencia y dijo, ay de mí. Job estaba en su presencia y dijo, yo soy vil, ¿qué te diré? Abraham estuvo en su presencia y dijo, soy polvo y ceniza. Hombres que han estado en la presencia de Dios no se sentían bien. Hombres que han estado en la presencia de Dios se sentían realmente mal. Se sentían inmundos, se sentían sucios, se sentían pecadores. No pienses en tu corazón que si tu religión te hace sentir bien, no proviene de Dios. Porque el acercamiento a Dios produce en nosotros un terror, un temblor. Y eso es lo que debe obrar en nosotros. Y cuando Pablo dice, tú te jactas de la ley. O sea, te glorías en poseer la ley, en tener la ley. Es más, había una tradición rabínica que decía, si estudias la ley, con estudiarla, eres salvo. Estaba escuchando esta semana a MacArthur en eso. MacArthur dice que la tradición rabínica decía, si los rabinos decían, si solamente estudias la Biblia, eso te santifica, eso te hace salvo. Si tienes la circuncisión, eres salvo. No importa si guardas la ley, si tienes la circuncisión, eres salvo. O sea que con meramente circuncidarse tenían ganada la salvación. Es lo que creían muchos judíos. Nada que ver, obviamente, pero es lo que creían. Y Pablo, como dije la semana pasada, une a la jactancia de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Esto no sé, pero nosotros no lo asociamos. No asociamos lo que Dios se asoció con David cuando cayó en adulterio. Nosotros miramos a David cayendo en adulterio y decimos, bueno, quebrantó el 7º mandamiento, no adulterarás. Quebrantó el 10º mandamiento, no codicies la casa de tu prójimo. Estaba mirando por el terrado, vio una mujer hermosa y la codició, dice la Biblia. Entonces decimos, bueno, quebrantó este mandamiento, quebrantó aquel. También agregó a eso que fue y mató al esposo de ella. Entonces, quebrantó el 6º mandamiento, no matarás. Bueno, uno dice, bueno, ¿qué va a hacer? Cuando Dios viene a David, no le habla ni del adulterio, no le habla ni de la muerte. Me menospreciaste, dice Dios. Me menospreciaste. ¿Por qué? Y David aprende en el Salmo 51 que su confesión es, no dice contra Betsabé pequé, no dice contra Urías pequé. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé. No dice eso David. David dice contra ti, solo mi pecado. Cuando él ve la iniquidad y la ve como la debe ver, como el hijo pródigo, dice pecado contra el cielo. Ahora, si tu papá te dio plata y te fuiste de casa y la malgastaste, y viviste como quisieras, ahora estás queriendo volver a casa. ¿Qué tiene que ver Dios con tu pecado? Cuando Dios abre los ojos, Dios tiene que ver todo con tu pecado. Porque el salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El pecado es siempre contra Dios, a pesar de que se lo hago a mi hijo. A pesar de que se lo haga a Lucas o a Luciano o a Johnny, no importa quién sea. Cuando yo pego contra ti, directamente o indirectamente, estoy pecando contra el creador del universo. Tú puedes decir, tú puedes desasociar el pecado y decir, no, yo quebranté el 10º mandamiento, menospreciaste a Dios. No es así. Yo no menosprecié a Dios, yo meramente quebranté el 10º mandamiento.
Dios dice, si hiciste esta infracción al mandamiento, me estás desestimando a mí, me estás deshonrando a mí. Es impresionante cómo se asocia directamente el pecado y la infracción del pecado y la transgresión del pecado y la persistencia en el pecado a Dios. Muchas ilustraciones de esto en la Biblia. Déjenme darle una nomás. Santiago capítulo 3. Tengan su dedo aquí, vayan a Santiago capítulo 3 un momento. Quiero que noten conmigo lo que dice aquí Santiago del pecado que está relacionado directamente con Dios. Esto lo hacemos casi todos los días. Esto que dice Santiago 3. Lamentablemente tengo que decirles que me pasa a mí. Santiago 3:9. Hablando de la lengua, dice, con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre. ¿No lo hicimos ahora esta mañana? Quisimos adorar en espíritu y en verdad al Señor. Expresamos adoración a través de la alabanza. Pero con esa misma lengua que hoy usamos para bendecir a Dios, salimos. ¿Y qué empezamos a hacer? Con ella maldecimos a los hombres. Salimos a la calle y alguien nos pasa justo con el auto y nos toca la bocina o nos pega un grito. Y enseguida, ¿cuál es la reacción nuestra? ¿Y a este qué le pasa? Tarado, imbécil. ¿Qué estamos haciendo? Estamos maldiciendo con la misma lengua que bendecimos. Bueno, pero son dos casas diferentes, pastor. Ese fue mi vecino, es un tarado. Y Dios es Dios. Y Él es un hombre. Santiago, ¿qué hace? Uno de los dos conceptos. Fíjense lo que dice, 3:10. Dice, 9 dice al final, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hay una doctrina errónea allá afuera que dice que cuando el hombre cayó perdió la imagen. Lo único que perdió el hombre en el huerto fue al Dios de la imagen, pero no la imagen de Dios. Pablo dice en el capítulo 17 de Hechos que sus propios poetas han dicho que somos linaje de Dios, somos imagen de Dios. Y eso lo sigue haciendo Dios todos los días con el nacimiento de niños. Sigue haciendo los hombres y mujeres a su imagen y semejanza. Nunca el pecado quitó la imagen de Dios, sino que quitó al Dios de la imagen. Nos separó de Él, pero no de su imagen y de su semejanza. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Fíjense, capítulo 3, versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué está diciendo? Tú bendices a Dios y maldices su obra cuando maldices al hombre. ¿Sabes? Cuando tú indirectamente le dices a tu esposa o a tu marido, sos un tarado, indirectamente estás diciendo que el Creador que lo hizo a él, lo hizo de esa manera. Y te da el derecho de maldecir. Y hablo de ambas situaciones. Marido hacia la mujer y la mujer hacia el marido. Pero entre hermanos pasa. Job habló de este tema claramente, cuidando su boca de no pecar contra su siervo. ¿Por qué? Dijo Job. Cuando él viene y contiende conmigo, le hablaré como de igual a igual. Porque el que me hizo en el vientre a mí, dice Job, también lo hizo a él. Fuimos los dos hechos por el mismo ser. Y yo tengo que dar cuenta un día a Dios, por cómo traté a mi siervo. ¿Cómo lo traté? Es hecho la imagen de Dios. Tú eres hecho la imagen de Dios. Hoy día ya descubrieron más de 12 cosas que ningún otro ser humano tiene, que solamente tú tienes. Tú sabes que la huella esta es única. La huella del pie es única. La huella de los labios es única. El tamaño de oreja es única. Yo sé que Mauro tiene orejas re grandes, pero es única, no se preocupen. No, una broma. La lengua tiene una imprenta, es única. El tono de voz es único. El iris del ojo es único. El andar de cada ser humano caminando es único. El código genético del cuerpo es único, el ADN es único en cada ser humano, diferente.
Dios se tomó tiempo a marcar lo que en la ciencia ha descubierto por lo menos 12 diferencias que marcan a todo ser humano, que se llama en mi libro individualidad. Que Dios no aglomeró a todos los hombres, sino que tiene un diseño particular para cada uno. Sorpresa que la madre naturaleza pueda producir nadie igual, sino todos diferentes. Como los copos de nieve, dice Estados Unidos, que no han encontrado ninguno igual todavía. Todos los diseños de cada copo son diferentes. Dios le dijo eso a Job: has estudiado los tesoros que tengo en la nieve. Los diseños de Dios. Tú eres individual. Y por ser individual, Dios tiene un trato particular contigo. Él conoce lo que Él ha hecho. Eso es lo que dice Job. Lo dice varias veces. Ahora vuelvan ahí a Romanos capítulo 2. Miren esto. Romanos el capítulo 2. Deshonras a Dios. Déjenme decirles esto. Yo dije la semana pasada y terminé diciendo esto, que la deshonra a Dios no es otra cosa que desestimar y no valorar. Yo le dije la semana pasada que al mismo tiempo que a Cristo lo vendían por 30 piezas de plata, Él estaba comprando nuestra redención con su sangre. Dos valores que no se pueden empezar a comparar. Uno es el todo de Dios y el otro es el valor de lo que se pagaba por un esclavo. Cuando se compraba un esclavo en Éxodo capítulo 21, el requisito era pagar 30 piezas de plata. Era el valor de un esclavo. El valor que se le dio a Cristo fue el valor de 30 piezas de plata. Él tiene un valor incalculable. Tiene valor por su duración, porque es eterno. Tiene valor por su inmutabilidad, porque no cambia. Tiene valor por su eternidad. Tiene valor por su perfección. Tiene valor por ser incomparable. Tiene valor por su trascendencia. Tiene valor por su altura. Tiene valor porque es inestimable, incalculable, precioso, inapreciable, perfecto, superior, valioso, estupendo, magnífico. Es un ser inapreciable, es un ser inescrutable, es un ser incalculable, es un ser único, es un ser inefable, es un ser insondable, es un ser innumerable, es un ser incomprensible, es un ser santo, es un ser sin mancha, es un ser inocente, es apartado de los pecadores, y nosotros le vendimos por 30 piezas de plata. Y yo tengo una medida, un cálculo, yo tengo un valor, pero Él decidió pagar el precio más alto por este pedazo de barro. Yo y tú somos barro y nos sumamos más que eso. No lo olvides. David, cuando hablamos de honra, el profeta Malaquías dijo: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo pues, dice Dios, soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón honrarme. Israel deshonraba a Dios en una forma indirecta, pero es una forma directa no obstante a ello. Porque Dios no divorcia a su persona de su palabra, nunca. Tenía un profesor en el instituto que me machacó eso por 3 años. Dios nunca divorcia su voluntad de su palabra, su persona de su palabra. Y así estaba continuamente. No encontrarse en ningún pasaje de la Escritura contradicciones entre Dios y lo que dijo. Siempre están unidos en perfección absoluta. Menospreciar su palabra, no leerla, es así de claro, queridos hermanos. Si tú no lees la Biblia toda la semana, Dios no te interesa. Si tú no dedicas tiempo a su palabra, no me digas que te interesa su persona. Porque Dios y su palabra no se divorcian. No, yo hablo con Dios todo el día, pero no tengo tiempo para leer la Biblia, pastor. Deberías dedicar tiempo a leerla,
Porque a Dios le honra ver un santo con la Biblia abierta, dedicando tiempo a ella. Tú dices, yo la tengo cerrada, los domingos hago... y la llevo, la encontré. Oh, querida, ¿dónde dejé la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde la pusiste? ¿Dónde vos la dejaste cuando viniste el día del Señor? Ahí está donde la dejaste. Y tú dices, yo amo a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dijo Cristo, ese es el que me ama. No divorcies el amor de Dios a la palabra de Dios, porque Dios no lo hace. Dios no divorcia. Un hombre que honra a Dios, honra su palabra. El que deshonra a Dios, deshonra su palabra. Tú dices, pero yo no deshonro a Dios, pastor. Solo no leo la Biblia. Bueno, te digo en sencillez de corazón, dudo de que tengas alguna relación con el Señor o con Cristo. Ahora tú sabes tu corazón, no me interesa levantar de manos, eso a mí no me interesa, nunca lo hice en 26 años en Ezeiza, no lo pienso pensar hacer. Estaba escuchando esta semana a MacArthur, y él hacía cosas cuando era más joven, que ahora no las hace más. Estaba pidiendo decisiones en este sermón que escuché, y me parecía muy raro, porque MacArthur no es así, pero es un sermón viejísimo de él. Yo decía, pero viejo, pero bueno. Viejo, pero lleno. Tenía algunas cositas nomás que, bueno, no estaba de acuerdo, pero yo me imagino que yo voy atrás y escucho algunos de mis mensajes y digo, qué desastre. ¿Por qué dije eso? Deshonras a Dios. ¿Cómo puede ser que todo el cielo se ocupa de honrar su gloria? La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y este pequeño ser que camina sobre este globo terráqueo desafía esa honra. Los cielos no se atreven a hablar de sí mismos, cuentan la gloria de Él. David tenía una pasión por la gloria de Dios. David escribió en Salmo 3 y dijo, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Salmo 4 dijo David, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad, buscaréis la mentira. Grande es su gloria, dijo David en Salmo 21, versículo 5. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Salmo 30, 12. Salmo 57, 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. En Dios está mi salvación y mi gloria, dijo David, Salmo 62, 7. Salmo 63, 2. Oh, de mañana te buscaré para poder ver tu poder y tu gloria. Años atrás conté esto, mi papá tenía cáncer. Murió de cáncer de páncreas. Pero en sus últimos meses que tenía, aprovechaba hablar con todo el mundo. Siempre lo hizo, pero dedicó más tiempo a sus últimos meses que le quedaban. Y estaba haciendo una caminata por la ciudad de Portland, Maine, en Estados Unidos. Y salió temprano, como él siempre hacía, a caminar. Y venía un hombre corriendo, y el sol estaba amaneciendo. Y le dijo, pará. Y el corredor paró pensando que le pasaba algo a papá. Mirá la gloria de Dios. El corredor lo quedó mirando, él miró para donde papá estaba mirando. Y dice, el amanecer, mira, está anunciando su gloria. Mirá qué belleza, cómo Dios está glorificando su nombre por sus obras. El hombre lo miró como papá estaba chiflado. Se fue corriendo. Papá quedó riendo, dice. Miró al cielo y dijo, Señor, no pude. No paró para reconocer que era la gloria de Dios en las obras de Dios. David dijo esto. Este es un texto que papá puso en la iglesia Monte Grande. Está ahí. La iglesia Monte Grande en particular tiene varias columnas cuando uno entra. Y están mirando, son vigas, pero son vigas muy anchas. Y papá puso versículos en esas vigas. Están hasta el día de hoy. Este texto puso ahí. Proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Es su honra. Yo quiero errar en llegar al cielo y quizás haber hecho un montón de cosas equivocadas, pero nunca faltar a la honra de Dios. Los que me honran, yo honraré. Cristo dijo, el que me sirve, mi Padre le honrará. Pregunto esta mañana, ¿vives para la futura honra de la gloria de Dios?
¿Tú sabes que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4 que en aquel día vamos a recibir nuestra alabanza de Dios? Pregunto, ¿vives cada día para que Dios te alabe y te honre? ¿Vives para honrarlo? Y de vuelta Él devuelve. Él siempre paga honra por honra. Eso lo dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 6. Honra por honra. Él siempre paga eso. David dijo esto: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Fíjense, capítulo 2 de Romanos, versículo 24. Dije que hay 3 pecados que se cometen aquí en Romanos hacia Dios. Capítulo 2, versículo 4, los menosprecios a Dios. Dice, menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Eso nos pasa a todos, continuamente. ¿Saben a quién le pasó? ¿A quién le pasó esto continuamente? Fue a Sansón. Sansón fue rompiendo todas las reglas del voto del Nazarato, continuamente. Él no podía beber de vino, él no podía tocar muerto, y él no podía cortarse el cabello. Él rompió cada uno de esos principios que Dios le había dado. Y cada vez que lo hacía, no hubo ningún cambio en su poder. Era como, está todo bien. Menospreció la riqueza del poder de Dios dado a él, haciendo lo que él quería. Y parece que no había consecuencias. Hasta que llegó la hora. ¿Cuál fue la hora? Jehová se apartó, dice la Biblia. Jehová se apartó de Sansón. Y le pagaron feo a Sansón, porque no solamente se cortó el cabello, sino que la Biblia dice que vinieron y le sacaron los ojos y quedó ciego. Y él se vengó por sus ojos a todo el mundo de los filisteos que estaban ahí en ese momento. Pero déjenme decirles esto, Sansón menospreció las riquezas de Dios. Nos dice el segundo pecado es, versículo 23, deshonras a Dios. Y el tercer pecado es, Dios es blasfemado. Es muy difícil encontrar en la Biblia que la blasfemia no se asocie siempre directamente a Dios. Pero déjenme decirles esto. Vamos a desarrollar este tema. Pero son 12 menos cuarto. Ya no sé ni cuánto tiempo, pues no sé cuánto grabé, pero voy a simplemente decir 3 cosas acerca de la blasfemia. Blasfemar significa hablar mal de alguien. Romanos capítulo 1, fíjense en Romanos capítulo 1, un momento, versículo 25, cuando Pablo cierra una parte de la doxología de Dios. Dice en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Saben qué difícil que es esa frase? Esa última frase, ¿saben cuán difícil que es? Tú la lees y dices, sí, entiendo, claro que sí. ¿Tú la entiendes después de un terremoto? ¿Y que todos los niños en el terremoto murieron? La Biblia dice que Dios es bendito por las edades. Por cada semana Dios es bendito, por cada mes Dios es bendito, por cada año Dios es bendito, por cada década Dios es bendito, por cada cuarto de siglo es bendito, por cada 50 años es bendito, por cada 100 años ha sido bendito, por cada 1000 años. No hay una hora ni hay un día en el tiempo en que nosotros estamos existiendo que Dios no ha sido bendito, que significa tú has hecho todas las cosas bien. Job dijo eso a su mujer cuando le dice maldice a Dios y muérete. Job le dijo, recibiremos el bien y el mal de Dios no lo recibiremos. Y Job dijo, bendito sea Dios. Jehová dio, Jehová quitó y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios es bendito por los siglos. ¿Qué significa? Que si un niño está siendo violado, Dios es bendito. ¿Saben quién recibe la culpa de todo en el universo? ¿Saben a quién atribuyes la culpa? Pasa algo, se te cae algo. ¿Cuál es tu expresión casi inmediata? ¡Ay, Dios!
¿Qué es eso? ¿Qué es ese ¡ay, Dios! De tu boca? Mi Biblia lo llama blasfemia. Es el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Es blasfemar a Dios. Se llama blasfemia. En las películas en Estados Unidos hay un nombre de la deidad que se usa más a menudo que cualquier otro nombre. Más que la palabra F. Se llama Jesus Christ. Lo dicen Christ, lo dicen Jesus, pero es el nombre de nuestro Salvador. Y en todas las películas escuchas esto en Estados Unidos continuamente. Jesus, Jesus, Jesus. Y no lo están bendiciendo, lo están maldiciendo, están blasfemando su nombre. Yo no encuentro películas que digan Satanás, Satanás, o Judas, o... No. Es Dios a quien maldicen. ¿Quién instiga al mundo a maldecir a un ser que dicen que no existe? ¿Quién instiga a las películas a maldecir continuamente a Cristo? En todas las películas casi que están dirigidas a que son de R, restringidas, todas esas películas tienen el nombre de Cristo. En las películas de guerra, el nombre de Cristo es el nombre más blasfemado. Y nosotros miramos la película y, no hay problema, no importa. Participamos de su blasfemia, lamentablemente. El nombre de Dios es blasfemado. Es una cosa común entre los hombres, pero lo triste es que es bastante común en el pueblo de Dios. Y acá es donde la Biblia empieza a afinar muy fino. Primeramente porque es uno de los 7 pecados del corazón. Y vamos a terminar con esto. Vayan a Mateo capítulo 15 y vamos a seguir la semana que viene con la blasfemia. Recuerden que este es el pecado que no tiene perdón, que lo llaman, la Biblia lo llama la blasfemia del Espíritu Santo. Lo vamos a explicar. Pero la Trinidad es blasfemada continuamente. Dios, el Espíritu Santo y Cristo mismo fue blasfemado continuamente cuando estaba en el Calvario. Es más, fue acusado él de blasfemarse a sí mismo. Él dijo, mira, ha dicho blasfemia. ¿Saben qué? Lo peor que podemos decir es decir algo así. Déjame decirle, decir que Cristo blasfemó es como decir al Padre, el Padre decir, no, en realidad yo no soy santo. En realidad yo no soy puro. En realidad yo no soy justo. Es como Dios hablar en contra de sí mismo. Es como Satanás echar fuera a Satanás. Es imposible que Dios hable de algo que Él no es. Él es santo. Y ellos dijeron, Él ha blasfemado. ¿A quién ha blasfemado? ¿Cómo me atribuyes a mí de blasfemia si yo no puedo hablar mal de Dios, si yo soy Dios? No puedo hablar mal de Dios. Fíjense, le había dicho que vayan a Mateo, perdón. Mateo, ¿dónde? Se me perdió la... 15. Mateo 15, gracias. Gracias, alguien está despierto esta mañana. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, y contaron, son 7 en total. Y la última es las blasfemias. Las blasfemias salen del corazón, es parte de nuestra naturaleza, blasfemar. Pero el justo puede blasfemar, pastor. Sí. Hay varias referencias bíblicas a los justos blasfemando. Pero hay otra cosa peor también, que los justos causan la blasfemia. Mujeres en sus casas. Pablo dio orden a Tito a cómo debían vivir las mujeres. Yo sé que esto cuesta en el movimiento feminista. Pero le dijo a Tito en capítulo 2, versículo 5, cómo la mujer debía vivir y cuidar su casa para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo dirige el pensamiento de la blasfemia al hogar.
Y dice, hay que cuidar el hogar. Pablo dirige el pensamiento de la blasfemia al trabajo y dice que los siervos deben en todo servir con honestidad a sus amos para que la doctrina de Dios no sea blasfemada. O sea que Pablo dice que la blasfemia sucede en el trabajo con el justo, cuando no anda correctamente, él causa que la doctrina de Dios sea blasfemada. Cuando la mujer no se conduce debidamente en el hogar, causa que en el hogar la palabra de Dios sea blasfemada. Y después Pablo cita en Efesios capítulo 5 y dice, capítulo 4, dice, quítense de vosotros, entre vosotros, y empieza a mencionar una lista de cosas, y una de las que menciona es maledicencia, que los traductores tradujeron maledicencia, pero la palabra griega es blasfemia. Y lo que Pablo está diciendo es, blasfemia rige en la iglesia, en la manera que se hablan uno al otro. Se hablan mal del uno al otro. Rige en el hogar, rige en el trabajo, y eso en la casa de los santos. Dios es blasfemado por causa de vosotros, dijo Pablo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana gloriosa que nos has concedido. Gracias por las visitas, gracias por tenerlos presentes y gracias por poder compartir este tiempo juntos. También te agradecemos por la hospitalidad de todas las semanas de Lucas y su esposa y no queremos faltar a la gratitud. Gracias, Señor, por poder servirnos los unos a los otros. Gracias por cada uno que pudo estar esta mañana. Pedimos, Señor, que podamos dedicar nuestra semana a buscar tu rostro, escudriñar las Escrituras y bendice a tu pueblo esta mañana aquí. Gracias porque tú has traído a varios esta mañana y pedimos, Señor, que sigas bendiciendo tu obra aquí. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios